Entonces teníamos que presentarnos en la sesión vespertina de entrenamiento con el primer equipo. Sí, yo tampoco me lo podía creer. Hola crack, me siento muy agradecido de tenerte por aquí en una nueva ocasión. El día de hoy quiero tocar un tema que pareciera un poco irrelevante para el mundo del fútbol, pero que en realidad tiene muchísimo que ver. Y es que la vida está tratando de decirte algo y no has estado dispuesto a aprender de la situación que te pone enfrente. Si eres nuevo en este canal, te doy la bienvenida. Mi nombre es Francisco y quiero convertirte en un futbolista profesional desde la mentalidad. Así que sin más, vamos a ello. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos los que se están suscribiendo al canal y que están compartiendo el contenido. La verdad es que hemos tenido muchísimo apoyo y eso me anima a seguirles ofreciendo todo lo que tengo para ustedes. De todo corazón, muchísimas gracias. Y es que una creencia que he adoptado hace apenas unos años atrás dice que la vida es la mejor de las maestras, que nos pone frente a la situación que requerimos justo en el momento correcto para aprender una lección que quizás hasta ese momento no hemos aprendido y que nos impide avanzar para que pasemos al siguiente nivel. El problema es que muchos de nosotros no estamos abiertos para aceptarlas y aprender esa lección, porque normalmente viene implícita en un problema o en un obstáculo. Es por eso que en la mayoría de las ocasiones pasa desapercibida. Seamos honestos, ¿qué es lo que ocurre normalmente cuando se nos presenta un problema o una situación un poco complicada? Que nos victimizamos. Nos preguntamos por qué nos sucedió a nosotros, en lugar de preguntarnos para qué nos está sucediendo y qué podemos aprender de la situación. Normalmente buscamos responsables externos en lugar de responsabilizarnos por lo que nos está pasando y por la manera en que estamos interpretando lo de afuera. Porque la situación en sí no es el problema. El problema es lo que pasa en tu mente con la situación. Es cómo la interpretas. Y déjame decirte que en el momento en el que decides responsabilizarte por completo de toda situación que se te presente, así puedan ser otras personas las culpables, comienzas a adquirir el control de tu vida. Y con responsabilizarte no me refiero a que te culpes porque estás haciendo las cosas mal. No va por ahí, sino simplemente que comprendas que cada situación que se te está presentando para que aprendas algo. De esta manera, así te pueda estar pasando lo peor del mundo, si decides reinterpretarlo para que tú aprendas, creces con cada problema que se te presenta. ¿O no te ha pasado que se te presenta un problema una y otra vez, hasta el punto en el que llegas a sentirte tan abrumado que no encuentras solución? Y dices, ¿por qué me está pasando otra vez? Esto yo ya lo viví. Bueno, amigo mío, déjame decirte que no aprendiste la lección. Pero no te preocupes, la vida en su extrema abundancia te va a repetir la lección una y otra vez, posiblemente disfrazadas de un problema distinto, pero en esencia para que aprendas lo mismo. No te sientas mal, nos pasa a todos, incluso a mí al día de hoy. Y te quiero contar una anécdota para que entiendas a lo que me refiero. Ya te había contado anteriormente en este video que tiempo atrás estuve entrenando con el equipo piloto de Jaguares de Chiapas, un club de primera división profesional que se encontraba en mi ciudad, pero que al estar entrenando y a los pocos meses me corrieron por mi impuntualidad. Bien, hay una parte de mi historia que no te conté en ese video, pero que en esta ocasión te lo voy a contar. ¿Estás listo? Bien, vamos a ello. Justo después de que me corrieron del equipo piloto, me quedé sin estudiar y sin jugar al fútbol. Después ingresé a una nueva carrera universitaria y antes de concluir el primer semestre, este club de primera división profesional del que me habían corrido lanzó convocatorias para visorías una vez más. Por supuesto, yo no me iba a quedar con la espinita, así que fui. Esta semana de visorías se convirtieron en 2, después en 3, y cuando me pude dar cuenta ya era el último portero que quedaba de las visorías. Así que al final quedamos como 5 o 6 jugadores en general de todos los que habían seleccionado en las visorías. Y después nos anexaron al equipo de Segunda Premier para empezar pretemporada con ellos. Y un día de estos de pretemporada, en una sesión de entrenamiento matutina, al finalizar, el preparador físico se acercó con nosotros los porteros. Éramos 3 en ese momento, que nos estábamos buscando un lugar de cara al siguiente torneo. Entonces nos dijo que nos tenía que evaluar el entrenador de porteros y en ese momento se encontraba haciendo pretemporada con el primer equipo en una ciudad ubicada a unos 45 minutos de la capital. Entonces teníamos que presentarnos en la sesión vespertina de entrenamiento con el primer equipo. Sí, yo tampoco me lo podía creer. Y estos 2 arqueros que estaban compitiendo por el puesto conmigo,
Claramente tenían mucha más experiencia que yo, ya tenían recorrido. Yo hasta ese momento era un jugador amateur, no tenía registro en ningún equipo anteriormente. Entonces, anteriormente cuando me había encontrado en ese tipo de situaciones, yo me sentía insuficiente, casi que como si no pudiera competir contra ellos. Y justamente fue por esto que batallé demasiado para conseguir mi registro como jugador profesional. Y claramente no era porque no tuviera las cualidades necesarias, ni porque no fuera capaz. Si me habían seleccionado anteriormente en visorías y había llegado tan lejos, era por algo, porque veían en mí algo que yo mismo no lo hacía. Y era justamente por la manera de verme como alguien inferior que terminaba actuando como tal. Y eran justamente esos pensamientos negativos que tenía sobre mí los que hacían que jugara de manera tan limitada a como acostumbraba hacerlo en otros partidos en donde me sentía más seguro y más confiado de mí mismo, como lo eran en los partidos en donde seleccionaban de las visorías. Justamente por eso me seleccionaban, porque ese tipo de partidos era en donde me soltaba y daba mis mejores juegos. Pero cuando llegaba la hora de la verdad y cuando me tocaba enfrentar y competir contra futbolistas que ya tenían muchísimos años más de experiencia que yo, era donde me sentía más chiquitito. Ahí radica la importancia de lo que pienses de ti mismo, porque no se trata solo de que juegues muy bien, también se trata de que tú te lo creas. Si no, te va a pasar lo mismo que a mí me pasó. Era tanta mi inseguridad que llegó el momento en el que necesitaba urgentemente una sensación de seguridad, algo que me diera certeza, alguien que viniera para decirme que era lo suficientemente bueno como para mantenerme entrenando y llegar a profesional, algo que me dijera que no estaba perdiendo mi tiempo y que al final de todo esto me llegaría la oportunidad. Y vi esa oportunidad en la que entrenaría con el primer equipo como una opción para preguntarle al entrenador de porteros si tenía las condiciones necesarias, que él fuera la voz que me diera aliento para continuar entrenando y buscarme lugar, porque yo ya no me la creía. Honestamente había pasado por tantos rechazos que había mermado muchísimo en mi confianza. Así que ese día por la tarde me encaminé al estadio. Llegué con 1 hora de anticipación y aún no había llegado mucha gente. Pero recuerdo que los utileros ya se encontraban preparando todo en el campo. Era impresionante ver que ya se encontraban los zapatos de todos los jugadores a un costado de la cancha, con los nombres y los guantes de los porteros. Era algo que nunca había visto anteriormente. Apenas estaba comenzando a creérmela. Así que me fui a las gradas y había un chico ahí esperando. Me acerqué, nos saludamos y comenzamos a platicar. Su nombre es Andrés Estrada, también portero, y hasta ese momento era el primer portero del equipo de Ocelotes de la UNACH, de segunda división profesional. Qué curioso, ¿no? Eso fue 1 año antes de que este mismo equipo me fichara y me diera la oportunidad por primera vez de ser futbolista. Si te está gustando el video, te invito a que te suscribas en el botón de aquí abajito, que tengo muchísimo contenido más para ofrecerte. No te tomará más de 3 segundos y a mí me ayuda a saber que te está gustando todo lo que estoy haciendo para ti. Gracias, continúa viendo. Pero lo más curioso era que estábamos únicamente nosotros dos. Los porteros con los que yo entrenaba por la mañana no habían llegado y ya era como para que estuviesen ahí. Así que faltando cerca de 15 o 20 minutos para comenzar el entrenamiento, llegó el camión con el equipo de la primera plantilla. Entraron al campo, empezaron a calentar, nosotros nos acercamos al entrenador de porteros y fue como comenzó todo. Los porteros, que eran mi competencia en ese momento, no aparecieron y era lo más extraño. Pero no importaba, yo ya estaba dentro del campo con el equipo de primera, todo un sueño hecho realidad. Y se hizo muy sencillo, pero tengo que admitir que estaba completamente nervioso. Tanto que se me iban de las manos balones que eran muy sencillos de atrapar. Pero como no estarlo, estaba entrenando con mis ídolos, con los que salían por la televisión. Y si algo tengo que reconocer, es la humildad de estos porteros de primera. Me hicieron sentir arropado en todo momento. Me aconsejaban cómo hacer los ejercicios de mejor manera, que lo hiciera más suelto, más tranquilo. La verdad es que si ya pensaba de ellos como unos grandes porteros, son aún mejores personas. Los nombres de estos porteros son Óscar Jiménez, que actualmente se encuentra como suplente de Guillermo Ochoa en el Club América, de aquí de México. Y el segundo portero era Federico Crivelli, un portero argentino que le perdí el rastro hace tiempo. Me parece que actualmente se encuentra jugando en un equipo de Argentina, de su país.
Terminamos de entrenar y al finalizar ya no le pregunté al entrenador de porteros lo que había pensado hasta ese momento. Y en realidad ahora había pensado en que le quería preguntar a Oscar, ya que había sido con él la persona con la que más entré en confianza. Entonces fui en camino a donde estaba y ya no pude hablar con él porque se habían amontonado todas las personas que se habían quedado a ver el entrenamiento para pedirle fotos, un autógrafo o quizá los guantes que había usado en el entrenamiento. Y como vi que ya su cara notaba un poco de cansancio, era claro, ya era su tercera sesión de entrenamiento en el día y yo en su lugar hubiese querido nada más regresar al hotel para descansar. Entonces ya no quise causarle más molestia, así que me acerqué, me despedí y me regresé a casa. Pero todo el camino de regreso fui pensando en lo siguiente. Entendí que así todo el mundo viniese para decirme que al final sí podría lograrlo, solo había una opinión que era la más importante. La mía, la que yo tenía sobre mí mismo. Debía confiar en mi potencial, debía creérmela. Debía tener fe en que, aunque quizá en ese momento no fuera tan bueno, entrenaría constantemente hasta ser uno de los mejores. Y te aseguro que una vez entrenas con esa mentalidad y empiezas a notar los resultados, tu confianza aumenta. Yo no entendía hasta ese momento por qué se daban las cosas de esa manera. No entendía por qué, si me esforzaba tanto, al final no lo conseguía. Y decidí con esta situación que esta era la lección que no había aprendido hasta ese momento, que tenía que confiar en mí. ¿Y sabes cómo supe que pasé esta lección? Porque la siguiente visoría a la que acudí fue la de Ocelotes. Sí, ya cuando me dieron mi fichaje, cuando me convertí en un futbolista profesional. Pero fue gracias a lo que aprendí en la situación anterior, en confiar en mí mismo, en trabajar y entrenar constantemente y olvidarme de todas las inseguridades. Pensar en que no era insuficiente y que no era inferior que la mayoría. Que tenía verdadero potencial y que a final de cuentas lo conseguiría. Sí, fue gracias a esto que lo terminé consiguiendo. La inseguridad y la indecisión son lo que están impidiendo que avances. Entiende que eres tú y nadie más quien está en tu contra. Así que deja todas las inseguridades a un lado. No te preguntes si eres tan bueno o si eres más talentoso que la mayoría. Tú solo atrévete, da el primer paso. Ya irás mejorando, no importa. Así que, en cuanto antes empieces, mejor. Porque tendrás más tiempo para recomponer el camino y para ir mejorando. Todo pasa como debería pasar. Y te digo algo muy curioso, que podría ser una casualidad, pero yo no creo en las casualidades, yo creo en las causalidades. Que en ese momento, al otro día que me presenté a entrenar con el equipo de segunda, y ya cuando empecé a platicar con los porteros, después se acercó el preparador físico conmigo y me preguntó si no recibí el mensaje que me había mandado. Yo en ese momento no tenía teléfono, había vendido mi celular unos días antes y aún no había comprado el que yo quería hasta ese momento. Me comentó que nos había mandado un mensaje a los porteros, a los tres, para que no nos presentáramos a entrenar con el primer equipo esa misma tarde. Porque habían ciertos conflictos en carretera y era mejor no exponernos a que nos pasara algo. Algo tan banal y tan extraordinario como no tener teléfono en el momento correcto. Hizo que yo aprendiera esta lección y que pudiera disfrutar del mejor entrenamiento que he tenido hasta el día de hoy, de una de las aventuras más épicas que he vivido en mi vida. Todo pasa por algo y yo no sé cómo lo interpretes tú, pero yo entiendo que la vida es una muy sabia maestra y te pone la situación que requieres justo en el momento correcto y a veces de maneras inimaginables. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte. Espero que te sea de mucha utilidad y que estés más atento a lo que la vida tiene por enseñarte. Un abrazo y nos vemos a la siguiente.